Una fina capa de arena se adhería a cada poro de su piel, una pátina de desesperación que se había vuelto su segunda naturaleza. El sol, un ojo inclemente en el cielo de cobalto, martilleaba su cabeza, y cada respiración era un desafío, un suspiro rasposo que arañaba su garganta seca. Amelia, nacida y criada en el lujo sedoso de Charleston, se encontraba ahora a merced de un vasto e implacable océano de dunas, un desierto que se extendía hasta donde la vista podía alcanzar, devorando cualquier esperanza de escape. Su vestido de viaje de seda, una vez de un azul cielo vibrante, ahora era un trapo descolorido y desgarrado, manchado de sudor, polvo y lágrimas secas que habían dejado senderos salados en sus mejillas. El velo que había adornado su sombrero ya no ofrecía protección, sino que se había enredado en su cabello castaño, pegándose a su frente con la persistencia de una pesadilla. La humillación no había comenzado en el desierto, sino mucho antes, en los salones tapizados de su propia casa, donde la risa de su tía Elara y las miradas desdeñosas de su primo, Reginald, se clavaban en ella como dagas invisibles. Después de la súbita y misteriosa muerte de sus padres, una fiebre repentina, habían dicho, pero Amelia siempre había sentido un frío en el corazón que iba más allá del duelo. Su fortuna había pasado a manos de Elara, quien con una sonrisa azucarada y ojos de acero había dispuesto su futuro con la fría eficiencia de una contable. Había sido despojada de su herencia, de su hogar, de su dignidad y, finalmente, de su libertad. La noticia de su compromiso arreglado con el viejo y repulsivo Barón von Richter había sido la estocada final, un hombre gordo y de manos sudorosas, con una reputación de crueldad y una colección de esposas desafortunadas que no habían sobrevivido mucho tiempo a su matrimonio. La desesperación había sido un nudo apretado en su pecho, una soga que se ajustaba con cada día que pasaba. La fuga, una decisión impulsiva nacida de la pura desesperación. Había sido un intento desesperado de recuperar un atisbo de control sobre su destino. Se había escabullido en la oscuridad de la noche, con solo una pequeña bolsa con algunas monedas y una capa para protegerse del frío. Su plan, si es que se le podía llamar así, era llegar a Santa Fe, donde un lejano pariente de su madre, un viejo profesor de botánica, quizás podría ofrecerle refugio. Había creído que la diligencia la llevaría, pero el ataque había sido brutal y repentino. Forajidos, quizás buscando oro, quizás solo diversión en la crueldad, los gritos de los pasajeros, el olor a pólvora y luego el silencio ominoso. Cuando despertó, la diligencia estaba en llamas, los cuerpos esparcidos como muñecos rotos y ella, por alguna razón que escapaba a su entendimiento, la única superviviente, arrastrada al borde de un abismo de arena y abandonada. Una crueldad exquisita quizás, para que la muerte en el desierto fuera lenta y torturadora. Ahora cada paso era un acto de voluntad pura. Sus labios estaban agrietados, su lengua se sentía como papel de lija, y un zumbido constante llenaba sus oídos. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras violentos, y el frío del desierto, que llegaba tan rápido como el calor se disipaba, comenzaba a morderle los huesos. Cayó de rodillas, la arena entrando en sus ojos, en su nariz, en su boca, y la resignación, una compañera silenciosa durante horas, se transformó en una aceptación helada. Esto era el fin. Sus padres, su vida en Charleston, sus sueños de un futuro simple y tranquilo, todo se desvanecería en esta vasta y silenciosa tumba de arena. Fue entonces, en el umbral de la conciencia, cuando una sombra se cernió sobre ella. Una figura alta y erguida, recortada contra el resplandor moribundo del sol. No era un oasis, ni un espejismo, ni un fantasma. Era un hombre. Un hombre con la piel curtida por el sol y el viento, sus ojos oscuros y profundos como pozos sin fondo, su cabello largo y negro trenzado con cuentas y plumas. Vestía ropas de cuero y gamuza, y llevaba un carcaj de flechas en la espalda, un arco en la mano, un apache. El miedo, un miedo ancestral a lo desconocido, a lo salvaje, la atravesó. ¿Sería este su verdugo final? El hombre se arrodilló a su lado, sus movimientos fluidos y silenciosos, como los de una pantera. Había un gesto de gravedad en su rostro, una calma que contrastaba brutalmente con la tormenta.
de desesperación que la consumía. Él no habló. Simplemente desató una pequeña bota de agua de su cinturón. Era de cuero envejecida y parecía contener apenas unas gotas. Con una lentitud deliberada, la llevó a los labios agrietados de Amelia, inclinándola apenas una gota, luego otra. El agua, fresca y salvadora, se deslizó por su garganta, un milagro que revivió cada célula de su cuerpo. No era mucha, pero fue suficiente para despejar la neblina de la muerte que la envolvía. Sus ojos se abrieron, encontrándose con los suyos. Eran ojos que habían visto la dureza del mundo, pero que ahora reflejaban una compasión silenciosa, una humanidad que la sorprendió hasta lo más profundo de su ser. «Toma», dijo él, su voz grave y resonante, un susurro en la vasta inmensidad. Era español, pero un español con un acento que Amelia nunca había escuchado, salpicado de sonidos guturales y fuertes. Ella apenas entendió la palabra, pero el gesto fue inequívoco. Él le estaba ofreciendo vida, la última gota. Él, un desconocido, un salvaje según los prejuicios de su mundo, le estaba entregando su propia supervivencia. La vergüenza la invadió. Había juzgado, había temido, había asumido lo peor y él, en su momento más oscuro, le había extendido la mano. Se sintió pequeña, insignificante y a la vez extrañamente conectada a él, a esta figura solitaria en la inmensidad del desierto. Él era un faro en su noche. «Gracias», susurró ella, su voz apenas un hilo. No sabía cómo pagarle, cómo expresar la magnitud de su gratitud. Él simplemente asintió, sus ojos fijos en el horizonte, mientras el último vestigio del sol se hundía bajo las dunas. Se quedaron en silencio por lo que parecieron horas, el frío penetrando la ropa delgada de Amelia. Él encendió un pequeño fuego con ramas secas, y el calor, aunque escaso, fue un bálsamo. Sacó de su bolsa un pedazo de carne seca y se lo ofreció. Ella lo tomó con manos temblorosas, masticándolo lentamente, el sabor salado y ahumado un festín para su paladar agotado. No hubo preguntas, no hubo juicios, solo una presencia tranquila y protectora. Se durmió acurrucada cerca del fuego, el calor radiante de las brasas y la silenciosa vigilancia del Apache, dándole una paz que no había sentido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, el desierto se despertó con un aire fresco y claro. El hombre, cuyo nombre supo más tarde era Kyle, que significaba guerrero del viento en su idioma, le señaló el camino hacia el este. No hubo promesas de compañía, solo la dirección. Amelia, aunque todavía débil, sintió una nueva determinación. Él le había dado una segunda oportunidad, y no la desperdiciaría. Se despidieron con un simple asentimiento, una conexión silenciosa forjada en la arena y el acto de bondad más puro. Ella caminó con el sol a su espalda, dejando atrás la sombra de la muerte y abrazando la incertidumbre de la vida. Sabía que su camino sería difícil, pero ahora no estaba sola en su corazón. Llevaba consigo el recuerdo de la última gota de agua, un símbolo de la humanidad inesperada que había encontrado en el corazón del desierto. Los días se transformaron en una prueba de resistencia. El sol continuaba su asalto implacable, y la arena parecía no tener fin. Amelia se alimentaba de bayas silvestres que, milagrosamente, encontraba en los arbustos espinosos y de insectos. Aunque la idea le revolvía el estómago, la supervivencia era una maestra severa. Sus pies estaban magullados y sangraban, su ropa hecha jirones, pero la imagen de Kyle, su mirada tranquila y el recuerdo de su generosidad se convirtieron en su ancla, una llama en la oscuridad de su desesperación. Cada vez que sentía que no podía dar un paso más, la dignidad que él le había devuelto le infundía una nueva fuerza. No era solo la sed lo que había sido saciada, sino también la sed de esperanza, la sed de creer en la bondad del ser humano, incluso en los rincones más áridos del mundo. Cuando sus piernas finalmente cedieron, la figura de Kyle apareció una vez más en el horizonte, como si hubiera sido invocado por su desesperación silenciosa. Esta vez no estaba solo, montaba un caballo pinto, y a su lado cabalgaba otro hombre también apache. Kyle la ayudó a subir al caballo, su toque firme y gentil. No hablaron mucho, pero la presencia de Kyle era un bálsamo para su alma maltrecha.
La llevaron a su campamento, un lugar escondido entre formaciones rocosas, donde las mujeres y los niños la miraron con una mezcla de curiosidad y cautela. Kyle habló en su idioma con una anciana de ojos sabios que la examinó con cuidado antes de ofrecerle un cuenco de un caldo espeso y nutritivo. La comida caliente y reconfortante le devolvió la fuerza lentamente. Amelia pasó los días siguientes recuperándose en el campamento apache. Aprendió observando que la vida en el desierto no era solo supervivencia, sino una intrincada danza con la naturaleza, un profundo respeto por cada recurso, por cada criatura. Kyle la llevaba a pasear por los alrededores, señalando plantas comestibles, rastros de animales y formaciones rocosas que albergaban cuevas ocultas. Él le enseñó a identificar los sonidos del viento, los murmullos del desierto, y a leer las estrellas como un mapa en la noche. A medida que compartían el silencio del crepúsculo y luego la quietud de la noche, bajo un manto de estrellas centelleantes, el muro que Amelia había construido alrededor de su corazón, ladrillo a ladrillo de desilusión y dolor, comenzó a desmoronarse. Kyle era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban volúmenes. Su honor era tan vasto como las llanuras, su alma tan pura como el agua del manantial. Él le contó historias de su gente, de los ancianos, de las leyendas que hablaban de la conexión sagrada con la tierra, de los espíritus de los animales, de la sabiduría transmitida de generación en generación. Amelia, a su vez, le habló de Charleston, de sus sueños de ser pintora, de la sofocante prisión de las expectativas sociales, de la fría crueldad de su tía. En sus ojos profundos Kyle no vio debilidad, sino una fortaleza oculta, una dignidad que brillaba a pesar de las adversidades. Un día, mientras Kyle le enseñaba a cazar pequeñas presas con una honda improvisada, Amelia tropezó y cayó raspándose la rodilla. Él se arrodilló, examinando la herida con preocupación. Sin dudarlo, sacó un pañuelo de cuero y lo ató alrededor de su rodilla, sus dedos rozando su piel. Una corriente eléctrica recorrió su brazo. En ese momento, no era solo gratitud lo que sentía, sino una conexión más profunda. Un reconocimiento de algo que iba más allá de la amistad, más allá de la simple supervivencia. Él no era el salvaje que el mundo le había enseñado a temer. Era un hombre de nobleza, de corazón puro. La vida en el campamento apache era sencilla, pero llena de propósito. Amelia aprendió a hacer cestas con hojas de palma, a preparar alimentos básicos y a remendar ropa con hilos de tendones de animales. Su destreza con las manos, que antes se limitaba a bordados delicados, ahora se extendía a tareas prácticas. La comunidad apache la aceptó gradualmente, viendo la sinceridad en sus esfuerzos por aprender y adaptarse. Las mujeres compartían sus conocimientos, y los niños, al principio tímidos, pronto la rodeaban con risas y juegos, pero era con Kyle con quien pasaba la mayor parte de su tiempo. Hablaban durante horas bajo el cielo estrellado, compartiendo sueños y temores, revelando capas de sus almas que nunca antes habían expuesto a nadie. Una noche, sentados junto al fuego, Kyle le contó la historia de su propio dolor. Había perdido a su familia en un ataque de colonos, sus ojos oscuros reflejando el dolor de viejas heridas. Su voz era tranquila, desprovista de amargura, pero el peso de su pérdida era palpable. Amelia escuchó, su corazón encogiéndose de empatía. Él había reconstruido su vida, su dignidad, a pesar de la tragedia. Había encontrado consuelo en la conexión con la naturaleza, en la fuerza de su gente. Y en ese momento, Amelia se dio cuenta de que lo que había comenzado como una simple gratitud se había transformado en algo mucho más profundo. Su corazón, que había creído sellado por el dolor, se abría lenta y cautelosamente. «Nunca he conocido a alguien como tú», Kyle le confesó una tarde, mientras observaban el atardecer teñir las rocas de tonos carmesí. «Tu gente, tu forma de vida, es tan diferente, tan pura». Él la miró, sus ojos oscuros brillando con una luz extraña. «Cada persona, cada pueblo tiene su propio camino, Amelia. Lo importante es caminar con el corazón abierto, con honor». Ella asintió, su mirada fija en el horizonte. «Mi camino estaba lleno de mentiras, de pretensiones. Pensé que sabía lo que era la vida, pero solo ahora, aquí, contigo, empiezo a entender».
La relación entre ellos floreció como una flor del desierto, silenciosa pero resistente. No hubo declaraciones grandilocuentes, ni gestos teatrales. Era un amor nacido de la adversidad compartida, del respeto mutuo y de la admiración por la fuerza interior del otro. Un día, Kyle le mostró una pluma de águila, un objeto sagrado para su gente. El águila vuela alto, Amelia. Ve más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Ella nos recuerda la importancia de la perspectiva, de ver el corazón de las cosas. Ella tomó la pluma, sus dedos rozando las barbas suaves. Es hermosa, Kyle, como todo lo que es verdadero. Unas semanas después, un explorador solitario, un hombre amable y con un rostro arrugado por el sol, tropezó con el campamento apache. Había oído hablar de una mujer extraviada en el desierto y estaba en una misión de búsqueda. El encuentro fue agridulce. Amelia sabía que su tiempo en el campamento llegaba a su fin. Debía regresar a su mundo, enfrentar las consecuencias de su fuga, pero ya no era la misma Amelia. Había encontrado una fuerza interior que no sabía que poseía, y un amor que trascendía las barreras culturales y los prejuicios. Kyle y Amelia se despidieron al amanecer. No hubo lágrimas, solo una profunda tristeza en sus ojos. «Nunca te olvidaré, Kyle», dijo ella, su voz embargada por la emoción. «Me salvaste la vida y también mi alma». Él la tomó de las manos, su toque cálido y firme. «Tu corazón es fuerte, Amelia. Vuela alto como el águila». Con esas palabras se separaron. Amelia montó a caballo con el explorador, dejando atrás el campamento apache, llevando consigo el recuerdo de un amor inesperado y la promesa de una vida nueva. El viaje de regreso a la civilización fue largo y arduo. El explorador, de nombre Silas, resultó ser un hombre afable y conversador, un buen compañero en el camino. Amelia le contó su historia, omitiendo los detalles más íntimos de su conexión con Kyle. Silas escuchó con atención, su rostro expresando una mezcla de asombro y simpatía. Al llegar a Santa Fe, la noticia de su rescate se extendió como un reguero de pólvora. Los periódicos locales publicaron historias sensacionalistas sobre la dama perdida del desierto, y Amelia se vio, una vez más, en el centro de atención no deseada. Su tía Elara y su primo Reginald no tardaron en llegar a Santa Fe, alertados por las noticias. Su reencuentro fue todo menos cálido. Elara, con su sonrisa helada, envolvió a Amelia en un abrazo sofocante. «Querida Amelia, gracias a Dios estás a salvo. Estábamos tan preocupados. Tu prometido, el barón von Richter, ha estado desolado». Amelia se apartó de ella, el hedor a falsedad y perfume barato llenándola de náuseas. «No te preocupes por mí, tía. Estoy perfectamente bien. Y en cuanto al varón, no hay compromiso. Nunca lo hubo». El rostro de Elara se contrajo en una mueca de ira apenas disimulada. Reginald, siempre el lacayo de su madre, se acercó, su expresión de desprecio apenas velada. «No seas ridícula, Amelia. Tu palabra es tu palabra. El varón espera su boda, y no arriesgaremos la reputación de la familia por tus caprichos». Amelia sintió una furia fría ascender por su pecho, una llama encendida por el espíritu, indomable que Kyle le había ayudado a descubrir. «Mi reputación ya fue destrozada por ustedes, y mi palabra no significa nada para aquellos que no tienen honor». La discusión se encendió. Una batalla de voluntades en el vestíbulo del hotel más elegante de Santa Fe. Los ojos de Elara brillaron con malicia. «Parece que el desierto te ha vuelto salvaje, Amelia. Necesitarás una mano firme para devolverte a la cordura. El barón von Richter sabrá cómo domarte». «¡Nunca!», exclamó Amelia, su voz clara y resonante, atrayendo la atención de los curiosos que se detenían a escuchar. «No me casaré con ese hombre. Prefiero la muerte». Reginald dio un paso adelante, su rostro rojo de ira. «Tendrás que hacerlo. Hemos invertido mucho en este matrimonio. Nuestra fortuna, lo poco que queda, depende de ello. Si no te casas, lo perderemos todo». Amelia lo miró con incredulidad. «¿De qué estás hablando? ¿Nuestra fortuna? Es mi fortuna la que ustedes han dilapidado». Elara soltó una risa hueca y cruel. «Oh, ¿todavía no lo sabes, querida? Tu padre, en su infinita imprudencia, invirtió en una serie de empresas fallidas. Cuando murió, no había nada. Nos dejó en la ruina.
Tuvimos que vender todo para mantener las apariencias, y este matrimonio es nuestra única salvación. La revelación golpeó a Amelia como un rayo. No era solo su libertad lo que estaba en juego, sino también la verdad sobre la fortuna de su familia. Un plan maestro de engaño y avaricia. La humillación se mezcló con una nueva ola de ira. Su tía y su primo no solo la habían despojado de su herencia, sino que también habían usado su nombre para sus propios fines egoístas. Así que esta es su verdad, dijo Amelia, su voz ahora serena, pero con un filo de acero. Han vivido una mentira, y ahora pretenden obligarme a vivirla también. Elara, viendo que su plan se desmoronaba, recurrió a la amenaza. Si no te casas con el varón, revelaremos tu aventura con los salvajes. Imagina la vergüenza, una señorita de Charleston viviendo entre apaches. Amelia sonrió, una sonrisa triste pero resuelta. No hay vergüenza en la verdad, tía, y no hay vergüenza en la bondad. Lo que tú llamas salvajes me enseñó más sobre el honor y la dignidad que tú en toda tu vida. La confrontación en el Hotel de Santa Fe fue solo el preludio. El barón von Richter, un hombre obeso y de mirada lasciva, llegó a Santa Fe pocos días después, impaciente por reclamar a su novia. Su reputación de brutalidad lo precedía, y la sola visión de él le revolvía el estómago a Amelia. Él se pavoneaba, confiado en su poder, mientras Amelia, con una nueva fortaleza, se negaba a someterse. La ciudad, fascinada por el escándalo, esperaba el desenlace. Mientras tanto, Amelia había logrado enviar un mensaje a su pariente, el profesor de botánica, a través de Silas, quien había prometido ayudarla. El profesor, un hombre anciano y de mente aguda, escuchó su historia con una mezcla de horror y asombro. Él, a diferencia de su tía, creyó en ella. Y lo que es más importante, él tenía recursos. Tenía contactos en el gobierno y con algunos abogados honestos. La batalla legal que siguió fue brutal. Elara y Reginald, con su astucia y sus mentiras, intentaron difamar a Amelia, pintándola como una mujer deshonrada y mentalmente inestable debido a su experiencia en el desierto, pero Amelia, con la ayuda del profesor y Silas, quien testificó en su favor, no cedió. Ella habló con una elocuencia sorprendente, contando su historia con una sinceridad que conmovió a los que la escucharon. Habló de la avaricia de su tía, de la verdad sobre la fortuna de sus padres y del intento de venderla a un hombre cruel. Y habló de la bondad, del honor y de la dignidad que había encontrado en el corazón del desierto, en la figura de Kyle. El momento culminante llegó cuando el profesor presentó pruebas irrefutables de las transacciones fraudulentas de Elara y Reginald, documentos que revelaban cómo habían desviado fondos, cómo habían manipulado la herencia y cómo habían conspirado para despojar a Amelia de todo lo que le pertenecía. El rostro de Elara palideció. Su sonrisa helada finalmente se desvaneció. Reginald, al borde de la histeria, intentó negar las acusaciones, pero la evidencia era abrumadora. El barón von Richter, al ver que su novia no solo no sería suya, sino que el escándalo pondría en peligro su propia reputación, se retiró de Santa Fe con el rabo entre las piernas, furioso pero impotente. La corte dictaminó a favor de Amelia. Su fortuna fue restaurada, y Elara y Reginald fueron condenados a pagar una indemnización por sus crímenes. La justicia, aunque lenta, finalmente había prevalecido. Amelia no buscaba venganza, solo la verdad y la libertad, y las había conseguido, pero a pesar de la victoria, un vacío persistía en su corazón. Había recuperado su vida, pero le faltaba algo esencial. Le faltaba Kyle. El amor que había florecido en el desierto se había arraigado en su alma, y la distancia no había hecho más que fortalecerlo. Un día, Silas se acercó a ella con una expresión enigmática. «Parece que el desierto te llama, Amelia. Un mensajero apache llegó hace poco al puesto de comercio». El corazón de Amelia dio un vuelco. «¿Kyle?» Silas asintió. No dijo su nombre, pero la descripción coincide. Dijo que un guerrero del viento está esperando su regreso. Amelia no dudó. Sin importar lo que el mundo dijera, sin importar los prejuicios, sabía dónde pertenecía su corazón. Se despidió del profesor, quien la bendijo con una sonrisa comprensiva. Organizó sus asuntos,
dejando gran parte de su fortuna para establecer un fondo de ayuda para los pueblos nativos, una forma de honrar el legado de Kyle y su gente. No era solo dinero, sino un reconocimiento de la dignidad y la sabiduría que había encontrado en ellos, con Silas como compañero. Y esta vez, con una provisión adecuada para el viaje, Amelia se dirigió de nuevo al vasto e implacable desierto. Pero esta vez no era un lugar de terror, sino un camino de regreso a casa. Los días de viaje fueron un preludio a su reencuentro. Cada duna una promesa, cada estrella una guía. Finalmente, llegaron al lugar donde Amelia había sido abandonada, y allí esperándola estaba Kyle, de pie, erguido y majestuoso, recortado contra el sol poniente, el viento jugando con las plumas en su cabello. Sus ojos, profundos y oscuros, se encontraron con los de ella, y en ese instante el tiempo se detuvo. No hubo necesidad de palabras. La conexión que se había forjado en la adversidad brillaba con una luz inquebrantable. Amelia desmontó de su caballo y corrió hacia él, sus brazos abiertos. Él la recibió en sus brazos, su abrazo firme y protector. La arena, el sol, el viento, todo desapareció. Solo existían ellos dos, sus corazones latiendo al unísono. «¿Volviste?», susurró Kyle, su voz grave, su aliento cálido en su cabello. «Nunca me fui del todo», respondió Amelia, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Mi corazón se quedó contigo». Regresaron al campamento apache, donde fueron recibidos con alegría y respeto. La comunidad la aceptó como una de los suyos, reconociendo el amor y la conexión que ella y Kyle compartían. Amelia no se vistió con sedas ni joyas, sino con ropas de cuero y gamuza, adornadas con cuentas y plumas, aprendiendo el arte de la confección de manos de las mujeres apaches. Se adaptó a la vida del desierto, a sus ritmos, a sus desafíos, encontrando una paz y una felicidad que nunca había conocido en el mundo civilizado. Kyle y Amelia vivieron sus vidas juntos, una unión de dos mundos que se fusionaron en un amor inquebrantable. Ella aprendió a rastrear animales con él, a leer las señales sutiles de la naturaleza, a comunicarse sin palabras. Él, a su vez, aprendió de ella la resiliencia del espíritu humano, la profundidad de la compasión y la fuerza silenciosa de un corazón noble. Tuvieron hijos, que crecieron con la sabiduría de dos culturas, con la dignidad de los apaches y la elocuencia del mundo occidental. Amelia continuó pintando, pero ahora sus lienzos reflejaban la belleza cruda y majestuosa del desierto, los rostros sabios de los ancianos apaches, la fuerza de Kyle. Sus pinturas, llenas de alma y verdad, se convirtieron en un puente entre dos mundos, una ventana a la dignidad y la belleza de una cultura incomprendida. Su historia se convirtió en una leyenda, susurrada alrededor de las fogatas, un testimonio del poder del amor que trasciende las fronteras y del coraje de un alma que encontró su verdadero hogar en el corazón del desierto. La vida en el campamento apache, aunque simple en su esencia, era rica en detalles y rituales. Cada día traía consigo nuevas lecciones y descubrimientos para Amelia. Aprendió el lenguaje de las plantas medicinales, las propiedades curativas de las raíces y hojas que Kyle y las ancianas del campamento recolectaban con reverencia. Descubrió la sabiduría ancestral en las historias contadas alrededor del fuego, cuentos de espíritus guardianes, de la creación del mundo, de los desafíos y triunfos de sus antepasados. Kyle, con paciencia infinita, le enseñó a montar a caballo sin silla, a sentir el ritmo del animal bajo ella, a convertirse en una extensión de su voluntad. Le mostró cómo usar el arco y la flecha, no para la caza indiscriminada, sino para obtener solo lo necesario, honrando el espíritu de la presa. Cada mañana al amanecer, salían juntos a explorar el desierto, no como un lugar hostil, sino como un vasto lienzo de vida. Cada roca, cada arbusto, cada criatura, una parte integral de un todo sagrado. Amelia dibujaba y pintaba incansablemente, capturando la luz cambiante, los colores sutiles de la arena y el cielo, los rostros serenos y fuertes de la gente apache, sus movimientos gráciles y sus ropas adornadas. Sus pinceladas se volvieron más audaces, más expresivas, imbuidas de la verdad y la emoción que había encontrado en este nuevo mundo. La conexión de Amelia con la gente apache
se profundizó con cada estación que pasaba. Las mujeres del campamento, al principio reservadas, la acogieron como una hermana. Le enseñaron a coser pieles, a tejer mantas con lana de oveja y a preparar los alimentos de forma tradicional. Amelia, a su vez, compartió con ellas historias de su propio mundo, aunque con cautela, consciente de que muchas de sus comodidades occidentales carecían de sentido o valor en este contexto. Sin embargo, su conocimiento de las costumbres y modales de Charleston les resultaba fascinante, y a menudo se reunían para escuchar sus relatos sobre bailes de salón, teatros y carruajes. Amelia se dio cuenta de que, a pesar de las diferencias culturales, las preocupaciones humanas fundamentales, el amor, la familia, la pérdida, la esperanza, eran universales. Compartían risas y lágrimas, forjando lazos de hermandad que trascendían las barreras del lenguaje. Kyle y Amelia no solo compartían un amor profundo, sino también una visión para el futuro. Ambos habían experimentado el lado oscuro de la ambición y la crueldad humana, y ambos creían en la importancia de la coexistencia pacífica y el respeto mutuo. Kyle, un líder respetado en su tribu, a menudo buscaba el consejo de Amelia en asuntos que involucraban a los colonos o al gobierno. Su perspectiva como mujer del mundo occidental, combinada con su profunda comprensión de la cultura apache, le permitía ofrecer ideas valiosas. Abogaron por la negociación pacífica en lugar de la confrontación, por el entendimiento en lugar del conflicto. No fue fácil. Los prejuicios eran profundos en ambos lados, y la desconfianza era un muro difícil de derribar. Sin embargo, la persistencia de Kyle y la elocuencia de Amelia, que ahora podía hablar con fluidez tanto inglés como el idioma apache, comenzaron a abrir algunas puertas. Un invierno especialmente duro, las reservas de alimentos del campamento apache comenzaron a escasear. Una plaga de langostas había devastado las cosechas de maíz y la caza era escasa. La desesperación se apoderó de la tribu. Amelia, recordando la generosidad de su pariente, el profesor de botánica, y los recursos que ahora tenía a su disposición, propuso una audaz iniciativa. Viajaría a Santa Fe, no como una fugitiva o una víctima, sino como una embajadora de paz. Kyle, aunque preocupado por su seguridad, confió en su fuerza y determinación. Él sabía que su corazón era noble y su propósito puro. El viaje de regreso a Santa Fe fue diferente esta vez. Ya no había miedo en Amelia, solo un sentido de propósito. Silas la acompañó, leal y silencioso como siempre. Al llegar, Amelia buscó de inmediato a su pariente, el profesor. Él, al verla transformada, con la piel curtida por el sol y los ojos brillantes de una sabiduría adquirida en el desierto, la recibió con asombro y admiración. Amelia le explicó la difícil situación de los apaches y propuso un plan: utilizar parte de su propia fortuna para comprar provisiones y herramientas que les permitieran sobrevivir el invierno y volverse más autosuficientes. El profesor, conmovido por su nobleza y su coraje, la apoyó sin reservas. Sin embargo, la presencia de Amelia en Santa Fe no pasó desapercibida. Su tía Elara y su primo Reginald, aunque financieramente arruinados y socialmente marginados después del juicio, todavía albergaban resentimiento y sed de venganza. Al enterarse de su regreso y de su involucramiento con los apaches, vieron una nueva oportunidad para manchar su reputación y, quizás, recuperar algo de su antigua influencia. Corrieron rumores maliciosos, sugiriendo que Amelia había sido salvada de los apaches para ser luego reclamada por ellos, que era una traidora a su raza y a su civilización. La prensa sensacionalista, ávida de escándalo, avivó las llamas. El barón von Richter, aunque humillado, seguía siendo un hombre poderoso y vengativo. Al enterarse de los rumores sobre Amelia y su conexión con los apaches, vio una oportunidad para restaurar su honor mancillado. Conspiró con Elara y Reginald, ofreciéndoles dinero y protección a cambio de su ayuda para secuestrar a Amelia y llevarla a sus propiedades lejanas, donde podría ser obligada a casarse con él sin interferencia. Su plan era audaz y cruel. Amelia, consciente de las intrigas, pero decidida a cumplir su misión, se movió con cautela. Con la ayuda del profesor, compró grandes cantidades de alimentos, semillas, mantas y herramientas agrícolas,
preparándose para transportarlas al campamento Apache. Pero justo cuando estaba a punto de partir, el plan del varón se puso en marcha. Fue emboscada en las afueras de Santa Fe por varios hombres armados, contratados por von Richter. Fue un ataque brutal y rápido. Silas, intentando defenderla, fue herido en el altercado. Amelia, a pesar de su recién descubierta fuerza, fue superada en número y arrastrada a una carroza cubierta. El viaje fue una pesadilla. Atada y amordazada, Amelia fue llevada por caminos ocultos, lejos de las rutas principales. La desesperación comenzó a roerla de nuevo, un eco de sus días perdidos en el desierto. Pero esta vez no estaba sola en su mente. La imagen de Kyle, su mirada serena, su fuerza inquebrantable, le dio el coraje para resistir. Ella era la guerrera del viento, y no se rendiría sin luchar. Mientras tanto, en el campamento Apache, Kyle sintió una punzada de preocupación. La ausencia de Amelia se prolongaba más de lo esperado, y la inquietud crecía en su corazón. Silas, el explorador herido, regresó al campamento, exhausto y apenas consciente, con la noticia del secuestro de Amelia. Kyle, su rostro endurecido por la determinación, reunió a sus guerreros. No había tiempo para el duelo, solo para la acción. Amelia era parte de su gente, parte de su corazón, y la rescatarían. El rastro del barón von Richter no era fácil de seguir, pero Kyle y sus guerreros eran maestros rastreadores. Leían la tierra como un libro abierto, detectando las huellas sutiles, los signos de un viaje apresurado y oculto. La persecución fue implacable. A través de cañones y mesetas, bajo el sol abrasador y las noches heladas, Kyle no descansó, su mente enfocada en Amelia, en su seguridad. Amelia fue llevada a una remota hacienda fortificada, propiedad del barón, en las profundidades de un cañón apartado. Era un lugar sombrío y desolado, rodeado de paredes de roca escarpadas. Allí el barón von Richter la recibió con una sonrisa cruel, sus ojos lascivos recorriendo su figura. «Por fin, mi prometida. Aquí nadie te encontrará. Te casarás conmigo, Amelia, quieras o no». Ella lo desafió con la mirada, la dignidad brillando en sus ojos. «Nunca. Prefiero morir 1000 veces antes que ser tu esposa». El barón se rió, una risa áspera y desagradable. «Ya veremos, mi querida. El tiempo y la soledad son maestros persuasivos». Amelia fue encerrada en una habitación fría y oscura, con barrotes en la ventana. La desesperación intentó consumirla, pero ella se aferró a la imagen de Kyle, a la promesa de su amor, a la fuerza que él le había enseñado. Ella sabía que él vendría. Tenía que venir. Días se convirtieron en una eternidad. Amelia, debilitada pero no rota, buscó una forma de escapar. Estudió las rutinas de los guardias, la disposición de la hacienda. Un plan comenzó a formarse en su mente, un plan arriesgado, pero su única esperanza. Mientras tanto, Kyle y sus guerreros se acercaban. Habían sorteado trampas y evitado patrullas, su determinación inquebrantable. Al llegar al cañón, Kyle envió a algunos de sus hombres a explorar el terreno, buscando una entrada oculta, una debilidad en la defensa de la hacienda. Descubrieron un pasaje secreto, una grieta estrecha en la roca que conducía directamente al interior del patio. La noche del ataque fue fría y silenciosa. Amelia, siguiendo su propio plan, había logrado desatar un nudo en las cuerdas que la ataban, utilizando un pequeño trozo de metal afilado que había encontrado en el suelo de su celda. Había observado a los guardias durante días, memorizando sus rutas, sus momentos de distracción. En el momento justo, cuando la guardia de la noche se relajó, logró forzar la cerradura de su puerta y deslizarse por los pasillos oscuros. Su objetivo era el arsenal, donde esperaba encontrar un arma. Afuera, Kyle y sus guerreros se movieron como sombras, utilizando el pasaje oculto para entrar sin ser detectados. El elemento sorpresa fue crucial. Los guardias del barón, relajados y confiados en la seguridad de la hacienda, fueron tomados completamente desprevenidos. El sonido de los arcos tensándose y las flechas silbando en el aire fue el primer indicio de su presencia. La batalla fue rápida y feroz, pero los apaches, con su conocimiento del terreno y su destreza en el combate, dominaron rápidamente a los mercenarios del barón. Amelia, armada con un pequeño cuchillo que había logrado sustraer del arsenal,
Se encontró con Kyle en medio del caos. Sus ojos se encontraron, y una ola de alivio y amor los inundó a ambos. Sin una palabra, Kyle asintió, reconociendo su valentía y su determinación. Juntos se abrieron paso hacia la mansión, donde el barón von Richter se escondía, tembloroso y cobarde. El barón, al ver a Amelia libre y a Kyle y sus guerreros invadiendo su fortaleza, palideció. Intentó huir, pero Kyle lo interceptó. La confrontación fue breve y decisiva. Kyle, con la dignidad y la fuerza de un guerrero, no buscó la muerte del barón, sino su humillación pública. Desarmó al barón, lo ató y lo arrastró fuera de la mansión, donde fue confrontado por sus propios hombres, quienes habían sido testigos de su cobardía. Elara y Reginald, que también se habían escondido en la hacienda, fueron capturados y obligados a presenciar la caída de su aliado. Kyle no los mató, pero les dejó un mensaje claro. Su tiempo de engaño y maldad había terminado. Los liberó, pero no sin antes quitarles todo lo que aún les quedaba, dejándolos a merced del desierto, tal como ellos habían hecho con Amelia. Su castigo fue vivir con la vergüenza de su propia vileza. Con la hacienda bajo control, Kyle y sus guerreros se aseguraron de que todos los prisioneros del barón fueran liberados y que sus propiedades fueran desmanteladas, devolviendo la paz a esa parte del cañón. La victoria no fue solo personal para Amelia, sino un triunfo del honor sobre la avaricia, de la bondad sobre la crueldad. El regreso al campamento Apache fue un desfile triunfal. Amelia y Kyle cabalgaban juntos, hombro con hombro, sus corazones llenos de gratitud y amor. La comunidad los recibió con canciones y danzas, celebrando no solo el regreso de Amelia, sino también la demostración de la fuerza y la justicia de su líder. Los bienes que Amelia había comprado en Santa Fe fueron distribuidos entre la tribu, asegurando su supervivencia durante el invierno y sentando las bases para una mayor autosuficiencia. Amelia y Kyle se casaron bajo el cielo estrellado, en una ceremonia sencilla y sagrada, rodeados por la gente que los amaba. Amelia, vestida con un atuendo tradicional apache, hecho a mano por las mujeres de la tribu, conoció la verdadera alegría y la libertad. El amor entre ellos no era solo una emoción, sino una profunda conexión espiritual, un lazo que unía sus almas y sus mundos. Vivir con Kyle y su gente era una educación continua. Amelia aprendió a escuchar el pulso de la tierra, a respetar cada criatura, a vivir en armonía con el entorno. Sus pinturas, ahora más vibrantes y llenas de vida que nunca, contaban la historia de un pueblo orgulloso, de la belleza del desierto y del amor que había florecido en sus entrañas. Sus obras fueron exhibidas en Santa Fe y más allá, abriendo los ojos de muchos a la dignidad y la riqueza de la cultura apache. Se convirtió en una voz para su gente, una defensora de sus derechos y su forma de vida, trabajando incansablemente para construir puentes de entendimiento entre dos mundos. Kyle, un líder visionario, trabajó junto a Amelia para establecer acuerdos de paz con los colonos, basados en el respeto mutuo y la división justa de los recursos. Hubo reveses, momentos de frustración y desconfianza, pero la persistencia de Kyle y la elocuencia de Amelia, respaldados por el profesor y Silas, quien se recuperó de sus heridas y se convirtió en un aliado leal, lentamente comenzaron a cambiar la marea. Se forjaron acuerdos, se respetaron fronteras, y la coexistencia pacífica comenzó a echar raíces, aunque frágiles al principio. La historia de Amelia y Kyle se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder transformador del amor y la capacidad del espíritu humano para encontrar la esperanza en los lugares más inesperados. Tuvieron varios hijos, que crecieron libres en la inmensidad del desierto, educados en las tradiciones de sus antepasados, apaches, y en el conocimiento del mundo exterior. Llevaban en sus venas la fuerza del guerrero del viento y la nobleza del corazón de una mujer que había encontrado su verdadero hogar en un desierto que una vez fue su tumba. Sus vidas fueron un faro de luz en un tiempo de conflicto y cambio, un recordatorio de que la humanidad y la compasión pueden florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Amelia, la dama de Charleston que estaba perdida en el desierto, encontró no solo la supervivencia, sino una vida de propósito, amor y una profunda conexión con la tierra y su gente. Kyle,
El apache solitario encontró en ella no solo una compañera, sino una aliada, una voz que llevaría la verdad y la belleza de su cultura al mundo. Y así, sus almas entrelazadas, continuaron su viaje, guiados por la sabiduría de las estrellas y el susurro del viento. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.